¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Es un gusto estar en su programa, don Rodolfo Lara. Mi saludo a los oyentes de Impulso Informativo. A la orden. Muy bien. Doctor Falla, una impresión sobre el tema de la corrupción, fundamentalmente en la zona de Lambayeque y en Chiclayo, donde además, me parece, el alcalde está detenido y junto con él algunas otras personas o funcionarios. Sí, el Ministerio Público ha pedido al señor juez una detención preliminar de 10 días para el actual gobernador regional, don Anselmo Lozano, y 17 funcionarios, muchos de los cuales fueron invitados a la región desde cuando eran trabajadores del distrito de La Victoria, donde el mencionado señor Anselmo Lozano fue alcalde. De modo que Lambayeque está evidentemente sorprendida por esta actitud supuestamente dolosa del gobernador y de 17 funcionarios. Muy bien, hacemos la aclaración entonces. No es el alcalde actual de Chiclayo, sino el gobernador de la región Lambayeque actual que ha sido detenido y junto con él 17 funcionarios. Siga, por favor, doctor Falla. Sí, don Rodolfo Lara, en efecto, se le imputa el delito de peculado. Como sabemos, en el Código Penal hay 3 variantes de esta conducta: el peculado doloso, el peculado culposo y el peculado de uso. De modo que tendrá el señor fiscal que determinar en qué tipo se tipifica la conducta del gobernador don Anselmo Lozano. En efecto, el gobernador antes indicado fue alcalde 4 periodos consecutivos en el distrito de La Victoria y luego postuló a la región Lambayeque, donde obtuvo la victoria y ya está caminando en el 3er año de gestión. De modo que creo yo que así como en otras regiones, estas conductas, don Rodolfo Lara, desdibujan el proceso de descentralización que anima al país. Desde la Constitución de 1979 se consagró que el Perú es un país, una república descentralizada, pero ya vemos que tanto municipios como gobernaciones están judicializadas por conductas que tienen al Estado como agraviado. Este gobernador regional de Lambayeque, detenido hace varios días en situación de detención preventiva, pertenece a Alianza para el Progreso, al partido aprista, es un independiente. Cuéntenos. Sí, está involucrado con el partido PP, me parece que es País Posible, del señor Luna Gálvez, de modo que, repito, se caricaturiza la democracia cuando personalidades como ellos, que tal vez han triunfado en otros niveles de gestión, en el caso del señor Luna Gálvez en el tema educativo, pero al ingresar al campo político, la gestión pública de los mencionados no es la mejor. También el alcalde de Chiclayo, que no está procesado, don Marco Gasco, pertenece al mismo partido, PP. Correcto. Podemos Perú, ¿verdad? Podemos Perú. Así. Correcto. En efecto. Correcto. Bueno, es la verdad una pena. La corrupción es un cáncer que atañe al Perú y también a otros países del mundo, y la verdad es que no sabemos cómo pararlo. Pero el hecho de que se le investigue y se le encuentren algunas cosas que motiven la detención preventiva de cuando era alcalde de La Victoria me hace suponer que el señor no se ha portado tan bien en estos 3 años de gestión, por lo menos como corresponde en la gobernatura de la región Lambayeque. Claro, esa es una especulación. Ustedes lo deben saber más que uno aquí en Lima. Lo que nos informa la prensa, don Rodolfo Lara, es lo que sabemos. Evidentemente, el derecho enseña, el derecho procesal, que está en la primera etapa de investigación. El debido proceso comprende imputado, denunciado, inculpado, procesado, acusado, sentenciado. Y luego el Código de Ejecución Penal regulando la post-sentencia. De modo que esperemos que el Ministerio Público, que está actuando con mucha eficiencia en la región Lambayeque, tenga que estar dándole tipicidad y estilo a las conductas. Como sabemos, pueden haber autores, coautores, instigadores, cómplices primarios, cómplices secundarios, porque se habla del crimen organizado. Y esto supone
que hay diferentes personas que han desarrollado diferentes conductas cuya calificación corresponde al titular de la acción penal y cuya sanción corresponderá oportunamente al Poder Judicial. Perfecto. Y ya cuando hablamos de una organización criminal estamos hablando de una suerte de mafia. Doctor Falla, nos están pidiendo una breve pausa, ¿le parece? Nos vamos a la pausa y luego regresamos para hablar de los presupuestos 2020 y 2021. Con el mayor gusto. Regresamos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Ya salió una nueva edición de la revista AD Maestro con mucha información de interés para tu trabajo en el aula. Todos los detalles de los ganadores del premio Horacio 2019, los resultados del último concurso de canto magisterial que organizamos, artículos de investigadores y educadores como León Trachtenberg. Además, entérate también cómo recibir las asesorías legales gratuitas. Revista AD Maestro. Pídela gratis en todas nuestras oficinas del país de rama magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Este es Pulso Informativo. Estamos conversando desde Chiclayo con el doctor Humberto Falla Lamadrid, ex parlamentario por Lambayeque, y queríamos ahora entrar en esta segunda parte de la entrevista hablando del presupuesto, doctor Falla. El presupuesto del 2020 se aprobó el 2019, no sabíamos lo que se nos venía ese año 2020, y luego el 2020 mismo a finales se ha aprobado el presupuesto del 2021. ¿Qué tanta diferencia hay entre uno y otro en cuanto a porcentajes, considerando la situación que estamos viviendo, doctor? Sí, el presupuesto público es el más importante instrumento de gestión. Así lo consagra la Carta Política del Estado. El presupuesto no es expansivo. Lamentablemente, al contrario, resulta para este año muy restrictivo. Es que la pandemia está determinando gastos que quiebran todo equilibrio entre los ingresos y los egresos del Estado. En consecuencia, el del año pasado fue un presupuesto de 177.000 millones de soles y el vigente del 2021 asciende a 183.000 millones de soles. Apenas un 5 a 6% de incremento. Evidentemente, creo que ya estaríamos con la posibilidad de que el ministro anuncie pronto que se están tocando las reservas internacionales netas que tiene el Estado. Se habla también de que al incrementarse el IGB en 2 puntos podría mejorar la recaudación. E incluso hemos escuchado en los diarios de corte económico, que evidentemente se habla de un impuesto a la pandemia. Recordemos, como dice Basadre, que después de la guerra o durante la guerra con Chile se creó un impuesto a la guerra. Sí.
qué comparación tan enojosa. Pero el presupuesto evidentemente se mide, se evalúa de manera trimestral, de modo que al 30 de marzo sabremos si hay equilibrio como principio fundamental de la teoría del presupuesto, de la hacienda pública, o si tenemos algún desequilibrio. Pero en el marco, si así lo fuera... Sí, le iba a preguntar, en el marco de la especulación, ¿qué dice usted? ¿El impuesto a la pandemia es una buena idea, es una mala idea? ¿No hay que descartarla? ¿Qué diría usted? El tributo, don Rodolfo Lara, tiene un doble efecto: persuasivo cuando estimula y disuasivo cuando contrariamente retrae, desestimula. Si es que el impuesto a la pandemia tuviera que impactar en ingresos, digamos, de 20,000 o más a las personas o sujetos pasivos del tributo que tengan esos rangos de ingreso, que no afecte al pueblo, evidentemente sería un impuesto directo que establecería en su propio texto, si llega a crearse, que va a percutar en esos sujetos tributarios de altos ingresos. Creo que hoy el país confronta una falta de infraestructura porque, reconozcámoslo, los presupuestos anteriores se fueron en armamentos. Después de aquellas palabras de admonición de González Prada, cuando Chile compre un cañón que el Perú compre dos. Bueno, pues la carrera armamentista en el Perú ha sido una constante. Hay un submarino en la naval. Con el costo de un submarino no tenemos dos, sino uno. Con el costo de un submarino se construyen 5 hospitales. De modo que una flotilla de aviones, una compra de cañones, etcétera, evidentemente está contra las posibilidades de implementar postas, nosocomios en general, implementar la carrera de internet, la conexión permanente con la sierra, la selva. Hemos visto cómo los niños de la sierra tienen que subir a una colina para captar la señal. Doctor Falla, yo le entiendo y por eso yo le pediría, disculpe que insista, sea concreto. ¿Está a favor o en contra de un impuesto a la pandemia? ¿O un impuesto por la pandemia? A mis alumnos les digo, yo soy profesor de Derecho Económico, don Rodolfo, les digo que sí, que el impuesto debe tener ese efecto estimulante siempre que afecte ingresos mayores, claro, y que no percute en quienes perciben ingresos menores. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, es verdad que este tipo de impuestos, donde justamente se le pide a los más pudientes que aporten más frente a la población que, por supuesto, no tiene esos porcentajes de dividendos o de ingresos, ¿se da ya en otros países del mundo o esto es una especie de abuso contra quienes ganan más? Pero, por supuesto, que se da en los estados de mayor desarrollo, donde el tributo es un instrumento de gestión, el más importante. Creo que una reforma tributaria la sigue esperando el Perú, don Rodolfo Lara. Porque de las reformas que acaso estén en maduración en el Congreso de la República o en manos del Ejecutivo, creo que la reforma tributaria es de principal importancia, respetando la capacidad contributiva y que evidentemente, siendo el tributo, todo Estado tiene ingresos tributarios y financieros. El Perú ya no es el Estado empresario. Vendió desde la época del 90 con el señor Fujimori todas las empresas del Estado, o casi todas. Solamente contamos con ingresos tributarios. De modo que si el tributo se llega a establecer con criterio racional y que el presupuesto se elabore con sentido técnico, el presupuesto tiene etapas, desde el presupuesto participativo de los niveles subnacionales, el proyecto de presupuesto, la formulación, la consolidación, la aprobación, la ejecución, la evaluación presupuestal tiene que hacerse con rigor para que mañana no hayan autoridades denunciadas, muchas de ellas, acaso no por dolo necesariamente, sino por desinformación, que a través de programas como el suyo, don Rodolfo Lara,
los titulares de pliego, los funcionarios encargados del manejo de la cosa pública, sepan a lo que se exponen si no respetan estas etapas del presupuesto público. Muy bien, brevemente, doctor Falla, explíquele a los televidentes qué tan malo es empezar a tocar las reservas internacionales netas peruanas. Como en la economía privada, el padre de familia tiene ahorros, disculpe la comparación, en la economía pública todos los estados tienen reservas. Se estima que las reservas del país antes de la pandemia eran 60.000 millones de dólares. Esto es más que todo el presupuesto anual. 60.000 millones de dólares, pues, son algo de 200.000 millones de soles. Y resulta que el presupuesto de este año 2021 es 183.000 millones. Creo que en tanto que nosotros tengamos un criterio racional, evidentemente, ¿acaso nos faltan ascendistas en el Perú? Chile los ha tenido, vaya, toda comparación es enojosa. Pero en el Perú debemos darle importancia. Fíjese cómo en el Parlamento, cuando se discutía el presupuesto 2021, en una hora lo pusieron en el tablero electrónico y al voto. Pero ¿por qué no se abrió debate? El servicio de la deuda para este año 2021 es 15.500 millones de soles. ¿Por qué algún parlamentario no se paró a decir, señor ministro, nombre usted una comisión renegociadora de la deuda, que bajen de 15.500 millones a la mitad con ese monto que se reserva de no pagar la deuda o de suspenderla y postergarla para los ejercicios fiscales siguientes? Se podría contribuir a darle mayores recursos al sector salud, al sector educación. Creo que si el Ejecutivo propone el proyecto de presupuesto y los proyectos de tributos y el Congreso es el encargado de aprobarlos, deberíamos los ciudadanos sentirnos ilustrados cuando se abre el debate sobre estos temas que comprometen el destino del país. Muy bien, doctor Falla, el tiempo nos ha ganado, pero ya habrá oportunidad de seguir conversando. Es más, ojalá nos alcanzara tiempo, pero lo haremos en otro día para hablar un poquito del APRA y de su amigo Javier Velázquez Quesquén. Ha sido muy amable. Muchas gracias, doctor.